SpaceX lo ha vuelto a hacer. Una nueva versión de su motor Raptor ha alcanzado unos valores de presión dentro de la cámara de combustión casi imposibles, literalmente. Elon Musk comentó que ni siquiera esperaban que el Raptor 3 sobreviviese llegados a este punto, 350 bares. Pero ¿qué significa exactamente esto? Porque de repente ahora hablamos de presión y no de empuje. Bueno, pues en este vídeo no solo voy a explicarte qué es eso de la presión en la cámara de combustión y por qué es tan importante ahora para SpaceX, sino que quiero que entiendas aquí y ahora cómo funciona realmente un motor de cohete y más específicamente el motor Raptor. Y todo esto para poder llegar a la pregunta más interesante: ¿tiene algún tipo de límite físico todo esto? ¿Cuánto más podrá SpaceX mejorar la potencia de este motor sin que explote por los aires? Bueno, pues pasa que te lo cuento todo. 3, 2, 1, despegamos. Este es el momento en el que SpaceX llevaba a cabo la crucial prueba, y lo primero que podrías pensar es por qué se ha hecho tanto hincapié en la presión alcanzada por el motor en lugar de hablar de su potencia mejorada, que es nada menos que un 18% superior a la del Raptor 2. El Raptor 2 alcanzaba las 230 toneladas de empuje y el Raptor 3 ha alcanzado las 269 toneladas. Bueno, pues es que resulta que la única manera que tiene ya SpaceX de mejorar la potencia del motor es aumentando la presión dentro de la cámara de combustión, pero para que puedas entender el porqué, antes tengo que explicarte muy rápidamente cómo funciona un motor de cohete y por qué se dice que el motor Raptor es un motor tan especial. Mira, lo que hace básicamente un motor de cohete es aprovechar la tercera ley de Newton, que establece que a toda acción le corresponde una reacción de igual magnitud, pero en sentido contrario. Cuando un motor de cohete está en funcionamiento, los gases de escape se expulsan a alta velocidad por la tobera del motor, que es la estructura en forma de campana, y esta acción de expulsar el plasma generado hacia atrás genera una reacción igual, pero en sentido contrario, es decir, una fuerza de empuje hacia adelante. Los motores de combustible líquido consiguen esto mediante la reacción de un combustible con un oxidante, dos líquidos que, cuando se mezclan, generan una reacción química que libera una gran cantidad de energía en forma de gases calientes de alta presión. Y ahora viene la clave de todo: cuanto más rápido seas capaz de expulsar esos gases por la tobera, más rápido conseguirás moverte. Esa es la clave, y para ello lo que se tiene que hacer es bombear el combustible y el oxidante lo más rápido posible hacia la cámara de combustión. Esta es la función de las turbobombas, que básicamente son como poner un motor de cohete dentro de un motor de cohete que hace girar las turbinas de las bombas de propelentes. Ahora lo vas a entender. Nos vamos a centrar en los tres tipos de motores más comunes: los motores de ciclo abierto, los motores de ciclo cerrado de flujo parcial y los motores de ciclo cerrado de flujo completo, es decir, el Raptor. Empecemos con el motor de ciclo abierto, también llamado ciclo generador de gas, y que es, dentro de lo que cabe, el más sencillo de los tres. Enseguida entenderás de dónde le viene el nombre. Vamos a ir por partes. Aquí tenemos el tubo que lleva el combustible y a este otro lado el del oxidante. La idea es que estas dos bombas de aquí bombeen los propelentes hacia la cámara de combustión, y para eso hemos dicho que se usaría un pequeño motor de cohete para hacer funcionar estas bombas. ¿Y cómo se hace esto? Bueno, pues antes de enviar los líquidos a la cámara de combustión del motor, se envían a una especie de mini cámara de combustión que se le llama prequemador, donde el combustible y el oxidante reaccionan y mueven con mucha potencia una turbina que, a su vez, está conectada con las dos bombas de propelentes que tienen que bombearlos. Luego, los gases procedentes de esta combustión en el prequemador se hacen salir por un tubo de escape, y es por eso que se llama motor de ciclo abierto, porque parte del combustible que se ha usado sale del ciclo y se pierde por el tubo de escape, y si os fijáis, esos gases que salen no se parecen en nada a los que salen por la tobera del motor, y eso es porque la mezcla de combustible y oxidante que se lleva hasta el prequemador es diferente. Se hace llegar una mezcla menos eficiente a propósito para que los gases resultantes no alcancen mucha temperatura y puedan llegar a destruir las turbobombas y todos los componentes internos. Este caso que estáis viendo es el del motor Merlin del Falcon 9 y se utiliza una combinación de propelentes que es rica en queroseno, es decir, hay más queroseno que oxígeno, por lo que hay moléculas de queroseno que no encuentran oxidante para reaccionar y por tanto se acaban desperdiciando. Y este es justamente el gran problema de estos motores, que no son del todo eficientes, ya que parte de su combustible se pierde por el tubo de escape sin haber podido reaccionar con nada.
Para solucionar esto, llegaron los motores de ciclo cerrado. Estos motores lo que intentan es aprovechar los gases de escape generados en el prequemador y en lugar de expulsarlos fuera, se intentan introducir dentro de la cámara de combustión principal para que las moléculas de propelente que no hayan reaccionado lo puedan acabar de hacer ahí. De motores de ciclo cerrado tenemos dos tipos, los de flujo parcial y los de flujo completo, y para no complicar mucho más las cosas y pasar ya a ver lo que ha logrado SpaceX con el motor Raptor 3, simplemente os diré que el motor Raptor es de ciclo cerrado y de flujo completo, que básicamente significa que todo el combustible y todo el oxidante pasan primero por un prequemador antes de acabar en la cámara de combustión, y aquí en la cámara de combustión es donde ocurre la verdadera magia. Como todo el combustible y todo el oxidante del Raptor ha pasado por un prequemador, lo que llega a la cámara de combustión son dos gases ya muy calientes, con lo que la reacción entre ellos se produce con mucha más eficiencia que si fueran los dos líquidos, y es precisamente aquí donde SpaceX ha conseguido esos 350 bares de presión récord. Y ojo, porque el objetivo es aumentar todavía más esta cifra. ¿Pero por qué? ¿Por qué para aumentar la potencia del motor hay que aumentar la presión aquí dentro? Bueno, pues ahora creo que ya estáis listos para entenderlo. Mirad, al principio hemos dicho que cuanto más rápido salgan los gases por la tobera, más rápido se moverá tu cohete, ¿verdad? Bueno, pues eso se puede conseguir de varias maneras. Una de ellas, y quizás la más fácil, es jugar con lo que se llama la relación de expansión. ¿Veis esta estrechez que hay aquí? A esto se le llama garganta del motor, y sirve para forzar a los gases que salen de la cámara de combustión a acelerar cuando pasen por esta zona tan estrecha. Es lo mismo que cuando coges una manguera de agua y presionas la salida. Al reducir el área, se crea una restricción en el flujo, y según el principio de conservación de la masa, esto genera un aumento de la velocidad del agua. Lo mismo pasa con el motor de un cohete. Los gases pasan por la garganta y tienen que ganar velocidad, y justo después se expanden a medida que la tobera se ensancha también gradualmente, lo que permite una mayor expansión y aceleración de los gases antes de salir del motor. El problema es que SpaceX la tobera del motor no la puede tocar ya no puede hacer la garganta más estrecha y la tobera más grande, aumentando así la relación de expansión, porque debajo del Super Heavy el espacio pues es el que es. Ya hay 33 motores Raptor más juntos de lo que seguramente les gustaría tenerlos, así que hacer la tobera más grande pues simplemente no es viable, y si no pueden tocar la tobera, el único margen de mejora que tienen es aumentar la velocidad con la que los propelentes llegan a la cámara de combustión, es decir, aumentar la presión dentro de la cámara, porque a más presión, más velocidad alcanzarán los gases al reaccionar. ¿Y cómo se aumenta la presión dentro de la cámara? Pues básicamente aumentando el flujo de propelentes, es decir, aumentando la potencia de las turbobombas que los bombean. El problema es que para aumentar más la potencia de las turbobombas se requiere aumentar mucho más la presión y la temperatura de los gases que salen del prequemador, y eso es peligroso porque necesitas una buena refrigeración para poder proteger todos los componentes del motor de las altas temperaturas generadas, además de una aleación de metal capaz de soportar las altísimas temperaturas. Hasta ahora SpaceX ha desarrollado sistemas de enfriamiento muy eficientes, como por ejemplo el film cooling, que consiste en el uso de una fina capa de fluido refrigerante para reducir la temperatura en las áreas críticas. Pero se está llegando a niveles ya muy locos. Elon Musk dijo que, alcanzando los 350 bares en la cámara de combustión, se había empezado a navegar por territorio totalmente desconocido. Pero lo cierto es que físicamente la cámara de combustión puede soportar aún más presión que esos 350 bares. O sea, estructuralmente es capaz de aguantar esa presión, pero el problema no es la presión sino la temperatura. Como bien decía Elon Musk en este tweet, la cámara del Raptor 3 podría haber soportado el flujo de calor más alto que se haya hecho jamás. Y es que si SpaceX quiere seguir mejorando la potencia del Raptor, tiene que ser capaz de manejar esas tremendas temperaturas y hacer que la cámara de combustión sobreviva a ellas. Algunas estimaciones ya hablan de que si esto lo consiguen, podrían llegar fácilmente más allá de los 450 bares. Sin embargo, esto no es infinito, porque llegará un momento en que no se pueda seguir subiendo la presión, a menos que las paredes de las tuberías y de la propia cámara de combustión empiecen a ser cada vez más gruesas para soportarla, y eso al final haría inviable al motor. Lo que pasa es que en realidad aún estamos muy lejos de llegar a ese punto. La cámara aún puede soportar más presión antes de romperse, y teóricamente, si SpaceX consigue hacer soportar las temperaturas ahí dentro, podría seguir subiendo
subiendo la presión sin tener que aumentar el peso del motor. Así que, en conclusión, sí, creo que vamos a ver más versiones más potentes del motor Raptor y por tanto no debería extrañarnos que el Super Heavy pueda en un futuro cercano llegar a tener menos motores Raptor, ya que estos serán más potentes, más eficientes y más ligeros. ¿Y qué queréis que os diga? Cuantos menos motores tenga, menos motores podrán llegar a fallar. Pero bueno, quién sabe, es SpaceX y si pueden tener una Starship Super Heavy más potente, pues ¿por qué no lo van a hacer? Pero si tú también quieres potencia, prepárate porque este vídeo ha sido patrocinado por World of Warships, un videojuego totalmente gratuito para PC que es increíble. Yo, como todo lo que anuncio en el canal, lo he probado para estar seguro de que merece la pena, y de verdad me he quedado alucinado con el realismo de este juego. Se trata de un juego de simulación de batallas navales al que puedes jugar con tus amigos. Tienes más de 500 embarcaciones históricas disponibles de 11 naciones distintas, destructores, acorazados, portaaviones, submarinos, pero lo que más me fascina es que cada barco ha sido diseñado basado en documentos históricos y planos reales de la primera mitad del siglo XX. Como te digo, el juego es totalmente gratuito y si te lo descargas me estarás ayudando muchísimo porque estas promos me permiten poder seguir creando contenido, pero es que si te registras a través del enlace que te dejo en la descripción, además recibirás un paquete de ventajas exclusivas para comenzar. Muchísimas gracias a World of Warships por ser el patrocinador de hoy y nada más desde Control de Misión. Muchas gracias por ver el vídeo y nos vemos en el próximo. Adiós.